Dale, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Valeira, jefa del servicio de oftalmología del Hospital Rossi. Bueno, una vez más, nos juntamos un miércoles a las 7 de la tarde para nuestros ateneos en pandemia. En este caso, el tema que vamos a abordar es glaucoma y tenemos a unos excelentísimos disertantes. Hola Rosa, tanto tiempo. Hola, ¿Cómo hola, va? Ahí muy te saludé bien, por el chat porque no muy bien, había tenido tiempo de saludarte. Así que bueno, le gracias. dejo a los organizadores del Ateneo que hagan la presentación de los disertantes en el orden correspondiente. Laura o Ceci, no sé quién, o Lili. Buenas noches. Yo soy la doctora Laura Cardoso, instructor de residente junto con la doctora Cecilia De Feo. El primer caso lo va a presentar nuestro residente de segundo año, el doctor Juan Malbrán. Así que adelante, Juancito, compartí pantalla y todo tuyo. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Ahí le estoy compartiendo. Avísenme si se ve bien. Sí, se ve bien. En principio, bueno, un honor y un placer poder contar con estos invitados especialistas, expertos el día de hoy. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Y bueno, si se viene ahí, comienzo con la presentación del caso. Dale, Juancito, adelante. Bueno, la presentación que les preparé para hoy es la presentación de un caso, una paciente con glaucoma agudo que hemos tenido, que hemos estado controlando en el servicio por guardia en el hospital. La paciente realizó su primera atención por guardia, es una paciente mujer de 54 años, de origen de Perú, pero ya con residencia más de 20 años en la Argentina, que consulta por guardia entonces por dolor en el ojo izquierdo y náuseas y vómitos de 4 días de evolución. Ella, como antecedentes oftalmológicos, nos comentaba el antecedente de glaucoma y la antecedente de cirugía de una trabeculectomía en el ojo derecho en otro establecimiento en el año 2004. En el examen oftalmológico nosotros constatamos en el ojo derecho amaurosis y visión de cuentadedos que no corregía en el ojo izquierdo. En la biomicroscopía en el examen, en el ojo derecho, veíamos esta imagen que les estoy compartiendo arriba, una queratopatía bullosa pseudofáquica y la escleromalacia superior, ese adelgazamiento antecedente de la trabeculectomía de la paciente nos refería. Y en el ojo izquierdo, el ojo en cuestión, que la traía a la consulta, un ojo rojo, congestivo, con edema epitelial, una cámara baja, tanto central como en la periferia, una pupila fija, media midriasis, e inflamación en el segmento anterior. En el fondo, en el ojo izquierdo se podía explorar una papila con una excavación de 0,3, 0,4, con un buen anillo y sin lesiones en el polo posterior, y registramos la presión intraocular en el ojo derecho de 40 y en el ojo que le dolía una presión de 52. Se indica entonces tratamiento convencional, que realizamos una dosis de carga de acetosalamida en 2 comprimidos y indicamos el manitol endovenoso por el antecedente de los vómitos, con el control de la presión a los 45 minutos de 40 milímetros de mercurio y ya con la paciente más estable clínicamente. Se indica tratamiento médico con acetosalamida, un comprimido cada 6 horas, gotas hipotensoras y pilocarpina 2 veces día, y se le indica el tratamiento de la iridotomía láser en el ojo izquierdo, para que realicen otro establecimiento porque nosotros en el hospital no contamos con el recurso. A las 48 horas la paciente se controla con una mejoría clínica y la agudeza visual, la presión de 9, y el marido nos afirma tener turno de láser en otro establecimiento al día siguiente. El día 24 por la noche, la paciente vuelve por guardia con un cuadro similar de ojo rojo doloroso, con náuseas y vómitos, y nos comenta que se haber realizado la iridotomía láser en la clínica en la fecha pautada, pero que el procedimiento lo tuvieron que suspender por intolerancia y por dolor que le produjo el procedimiento. Nosotros constatamos nuevamente una visión disminuida, una biomicroscopía con un ojo congestivo, rojo, con edema epitelial, una cámara baja,
constatamos las lesiones del láser, pero que no estaban permeables, y inflamación en cámara anterior con una presión ahora de 64. Se indica nuevamente manitol endovenoso con monitoreo cardiológico, y a los 45 minutos logramos presiones de 28, nuevamente con una remisión del cuadro en agudo. Se indica nuevamente a la paciente la indicación de tratamiento médico, se le vuelve a explicar la importancia y la necesidad del láser en el ojo izquierdo para evitar los episodios hipertensivos, y se cita nuevamente ya por control por departamento el día 7 de enero. El control por departamento, la paciente viene refiriendo a haber no podido realizar el tratamiento láser, y además, como si fuese poco, está también sin el tratamiento médico indicado. La agudeza visual era de 10 décimas, que mejoraba con una esfera de 0,50, la cámara baja, una córnea clara, sin la congestión de los episodios anteriores, pero nuevamente con un episodio hipertensivo con 40 milímetros de mercurio en su ojo izquierdo. En la gonioscopía constatábamos una gonio cerrada en los 4 cuadrantes, aunque sin sinequias periféricas, y le realizamos la UM, en donde constatábamos una cámara estrecha con una profundidad de 1.5, un ángulo ocluible en los 4 cuadrantes, con una distancia de apertura angular de 0.3, y como ven en imágenes arriba, un iris hacia anterior, un contacto livido cristaliniano aumentado, y con un componente cristaliniano también muy importante. Se le vuelve a indicar e insistir a la paciente la necesidad de la aerotomía láser para evitar estos cuadros hipertensivos. Se le indica el tratamiento médico y se la controla a la semana. Bueno, por fin, en el segundo control por departamento, la paciente viene a control diciéndonos que haber podido realizar el tratamiento láser. Esta fue un poco nuestra reacción, además de tener mejoría clínica. Constatamos en la biomicroscopía la permeabilidad de la ileotomía, pero le tomamos la presión intraocular y vemos que la presión está nuevamente alta con 26 milímetros de mercurio. Entonces, un poco ante el antecedente de ser ojo único, de la falta en la adherencia al tratamiento médico y, lógicamente, una falta en la respuesta al tratamiento láser, es que decidimos realizar cirugía. Se decide la trabeculectomía en el ojo izquierdo, se piden estudios prequirúrgicos y se indica tratamiento médico a la espera de la cirugía. La cirugía la pudimos realizar el día 17 de marzo, se realiza la trabeculectomía con colocación de 5 FUM, y al tercer día posoperatorio constatamos en la paciente atalamia, una presión de 5 milímetros de mercurio y ecográficamente un desprendimiento coroideo nasal inferior. Se indica tratamiento con glucocorticoides y atropina cada 12, y la paciente continúa al control del 20 de abril, ya al mes de la cirugía, con una mejoría muy lenta de la visión, y en la biomicroscopía ya continuamos viendo una cámara baja, asimétrica, más baja en hora 3, con sinequias anteriores y posteriores, y también veíamos en la biomicroscopía ya la aparición de una catarata post-trave, con una ampolla plana, también como ven en su imagen a la derecha inferior, difusa y de carácter congestivo. La presión pasó de la hipotonía a un estado hipertensivo. La gonio cerrada, nuevamente en los 4 cuadrantes, con sinequias en la zona de ilectomía, pero con un osto impermeable. Se constata al mes de la trave la resolución ecográficamente del desprendimiento coroideo, pero bueno, con este estado hipertensivo se decide la realización de 5 fuso conjuntival para intentar terminalizar o intentar, diagnosticando la falla de la trabeculectomía, un nuevo funcionamiento. Se agregan gotas hipotensoras y se indica a la paciente masajes de la ampolla cada 6 horas. Fíjense, a la semana la mejoría de la agudeza visual fue realmente poca. Las presiones continuaron estando altas. En el VM se constataba básicamente lo que habíamos constatado en la biomicroscopía: una cámara baja, un ángulo cerrado, sinequias posteriores, principalmente en hora 12, con un tamaño de cristalino realmente muy aumentado, y es entonces donde se decide, al mes de la trave, la cirugía de
la facoemulsificación. Se realiza el cálculo biométrico de la lente, que nos arrojaba una lente de 22,5 dioptrías, y se planifica la facoemulsificación del ojo izquierdo con la revisión de la ampolla en el mismo acto quirúrgico. Se dan las indicaciones prequirúrgicas, se suspenden las prostaglandinas, y en esa próxima semana, el día 11 de mayo, se realiza la cirugía. En quirófano se constata, con el tonómetro de Perkins, constatamos hipertensión ocular. Es por eso que se decide pasarle manitol endovenoso antes de entrar a la cámara anterior, y simplemente acá les comparto un breve video simplemente de la faco que realizamos en la paciente. Lo interesante es mostrar cómo las complicaciones, ¿no?, de realizar la cirugía en una paciente con una cámara muy baja, la importancia del armado de la cámara con sustancia viscoelástica, la importancia también de esa maniobra que vieron de viscosinequiálisis, tanto de las sinequias pupilares como también de las periféricas cercanas al ángulo. Y bueno, después continúa con una faco normal, con una resis amplia. En honor al tiempo, como dicen, lo voy a adelantar un poquito. Lo importante acá, luego de colocar la lente, es la de asegurarnos de aspirar con muchísima cautela la mayor cantidad de sustancia viscoelástica posible para evitar el estado hipertensivo de las 24 horas posterior a la faco. Aseguramos la incisión principal con un punto de sutura, presurizamos la cámara por la accesoria, y procedemos, como decíamos, a la revisión de la ampolla. Preparamos para el niveling, lo hacemos con una aguja de 30G. Simplemente vamos a mostrar 2 o 3 procedimientos en donde la idea es introducir la aguja por debajo de la tapa escleral y con movimientos de lateralización poder debridar la misma. En este último procedimiento comprobamos la permeabilidad del ostium. Bueno, antibiótico subconjuntival, y con eso terminamos la cirugía. Estos son los controles posoperatorios a las 24 horas, con el edema y la inflamación corneal esperable. Fíjense el aspecto de la ampolla, que parece sobrelevada, pero realmente hiperémica y bien congestiva. Y en el corte óptico, la biomicroscopía, se ve muy bien cómo ganamos cámara en este paciente en la profundidad. Las presiones pasaron de 10 al control a los días de 12, con mejoría de la inflamación y del edema corneal. Al día 16 con una estabilidad de la presión intraocular y con una mejoría del aspecto de la ampolla. Y este es el VM que les quería mostrar, es llamativo, el preoperatorio, el pre de la cirugía de la faco en la paciente con el cristalino, y cómo cambia biométricamente la cámara anterior, fíjense, en cuanto a la profundidad, luego de la cirugía y en la apertura en el ángulo, ¿no? También con el VM pudimos comprobar a la semana de la cirugía la permeabilidad tanto de la ilioctomía de la trave anteriormente hecha, como también la permeabilidad a su derecha, como ven, del ostium. El control al día 28 de mayo era la de una mejoría visual, bueno, la desimetrización de la córnea, una lente centrada, una cámara un poco más amplia, pero todavía, como ven en la segunda imagen a la derecha, lamentablemente con algunas sinequias parapupilares anteriores, pero la agonio nos mostraba una agonio abierta y con un ostium permeable. La paciente continuaba luego de la cirugía con corticoides, y fíjense, acá les comparto los últimos 3 controles que tuvimos estas últimas 3 semanas, con una mejoría lenta de la visión, pero lamentablemente con un nuevo episodio hipertensivo. Lo que se decidió fue suspender el corticoide y empezar con gotas hipotensoras. El control al 24 de junio se constató, luego de la suspensión del corticoide, una presión de 23, y como continuamos todavía con presiones no objetivo, no target, decidimos agregar una prostaglandina por la noche. Y fíjense, este es el control que hice la paciente el día lunes, con una B de 10 décimas, con un cilindro 0,75,
y con una presión de 16. Y un poco a manera de resumen, porque sé que por ahí se marearon un poco con tantos controles, realmente los controles que hicimos en esta paciente fueron muchos. Fíjense cómo acá les marco los registros de presión que tuvimos con la paciente en los diferentes controles, los primeros 4 episodios hipertensivos que controlamos por guardia, como la corrección de la presión luego de la iridotomía, que como dijimos no fue suficiente, fue entonces que decidimos la trave, y como rápidamente a los controles post-trave tuvimos nuevamente episodios hipertensivos, se decidió la FACO, y en los últimos 3 controles, como decíamos, logramos con tratamiento médico la presión de 16. Y un poco también la pregunta, e invito también a comentar y a discutir cómo piensan que puede llegar a continuar los controles de la paciente y cómo podríamos llegar a resolver nuevos estados de hipertensión en este ojo. Y un poco a manera de revisión y de discusión, recordar que se estima que el glaucoma afectará este año un total de 76 millones de personas en el mundo, y sabemos que 25 millones serán por glaucoma primario de ángulo cerrado, y que esta es la primera causa de ceguera bilateral a nivel mundial por glaucoma. Es por eso la importancia y la agresividad de este tipo de glaucoma, y que afectará 5.3 millones de estos pacientes se quedarán ciegas por esta patología este mismo año. La clasificación, simplemente recordar la clasificación que nos facilitó Foster en 2002, que la clasifica como sospecha de ángulo cerrado, cierre angular primario y glaucoma primario de ángulo cerrado en aquellos pacientes que se constata el daño glaucomatoso, ya sea en la oftalmoscopía, en los CT, en las capas de fibras o en la campimetría. Recordar que en la historia clínica, en la evolución, se puede presentar de manera aguda, también de manera intermitente, un curso subagudo, también de manera crónica. En cuanto a la fisiopatología, recordar los factores de riesgo en estos pacientes, el sexo femenino, pacientes mayores de 50 años, en ojos pequeños, cámaras bajas, hipermétropes, pacientes de etnia asiática y personalidad de tipo D. Esta paciente que comenté tenía prácticamente todos, salvo que era de origen peruano. Y importante, en las características biométricas, la necesidad del aumento del tamaño del cristalino como factor de riesgo principal para el desarrollo de este tipo de cierre angular, que en general se desarrolla por la edad o también por la acomodación, y que predispone también a la disminución en la profundidad de la cámara anterior. Esto llevará, como vemos en la imagen en el esquema abajo, un mayor contacto irido-cristaliniano que predispone al bloqueo pupilar. De esta manera, un abombamiento del iris periférico con la posición iridotrabecular y el cierre angular o el cuadro agudo de manera secundaria. Y en cuanto al algoritmo terapéutico, para terminar, recordarles que es de manera escalonada. En general, la iridotomía láser periférica está indicada en estos pacientes con cierre angular primario, y también, aunque es discutible, en los pacientes con sospecha de cierre angular primario con factores de riesgo. Pero sabemos también que luego de la iridotomía no es 100% efectiva, 40 o 50% de los pacientes permanece sin permeabilidad, y es donde necesitamos medicación o escalonar el algoritmo a la fagomulsificación. Fíjense, como vamos a ver en el estudio que lo voy a presentar ahora más adelante, que la fagomulsificación primaria ha demostrado prácticamente mayor efectividad que la iridotomía láser en pacientes con cierre angular primario. Y cuando esto no resulta, se puede plantear la trabeculectomía o viceversa, como hicimos en nuestros pacientes, la cirugía secuencial, y la facotrabeculectomía o la cirugía combinada, que ha reportado mayor índice de complicaciones, podría llegar a ser una opción terapéutica en pacientes con daño glaucomatoso muy avanzado, en donde la demora en el tratamiento tal vez no sea lo más conveniente. Cuando esto falla también tenemos la opción de los implantes de drenaje. Este es el estudio que le decía, que les quería mostrar, el Eagle, publicado en el 2016. El objetivo de este trabajo fue
determinar la efectividad de la lensectomía versus la iridotomía láser en pacientes con cierre regular primario o con glaucoma por cierre regular primario. Y fíjense qué interesante, los resultados a favor de la facomulsificación como indicación primaria, en mejores índices en la calidad de vida, y esto por ahí un poco más relacionado a la posibilidad de la corrección refractiva en estos pacientes, también en disminución aún un poco más de la presión intraocular que la iridotomía láser, aunque tan solo la diferencia es de un 1.18, pero más importante aún, menor necesidad de medicación en el postoperatorio y menor necesidad de cirugías luego de la lensectomía primaria. Fíjense, como le muestro en este recuadro a la izquierda, estos son los pacientes que se sometieron a la lensectomía, solo uno necesitó para controlar las presiones de la trabeculectomía posterior a la cirugía de la FACO, y estos son los pacientes sometidos a la iridotomía láser, en donde, fíjense, un total de 24 pacientes necesitaron o de la lensectomía o de la trabeculectomía o de algún otro procedimiento filtrante. Entonces, a manera de conclusión, recordar que el glaucoma primario de ángulos cerrados es un cuadro grave que tiene riesgo de progresión a la ceguera bilateral por glaucoma, que el manejo terapéutico a veces en estos pacientes es relativamente complejo, más si es asociado, como fue en nuestro caso, a la mala adherencia en las indicaciones o en el tratamiento médico que tuvo nuestra paciente, o a veces también relacionados en el ámbito hospitalario a la falta de recursos, como en nuestro caso la falta del láser JAG. Que la iridotomía láser, recordar que debe ser realizada y está indicada en todos los pacientes con cierre angular primario, pero que también, como demostramos en este último estudio, la lensectomía debe ser considerada como primera indicación en estos tipos de pacientes. Y por último, recordar que la cirugía combinada de la FACO-TRAVE podría llegar a tener alguna indicación en pacientes, como dijimos, con glaucomas más avanzados, en donde sabemos que el objetivo de presión tendría que ser un poco más exigente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Juancito, excelente, excelente charla. ¿Hay alguna pregunta, André o Ceci? No, en el chat no hay ninguna, no sé si hay algo por YouTube. Juli. Nada por YouTube. Dejo No sé de compartir, sí. Lau. Sí, por favor, no sé si alguien quiere hacer alguna acotación, el doctor Casiraghi, la doctora Rosa. Sí, podría comentar algo. Sí, te escuchamos. Bueno, me resultó un poco, lo seguí atentamente porque tuvo diferentes situaciones en la vida de esta paciente. Lo primero que me gustaría, ¿cómo explicarlo? Insistir es en el hecho de la gonioscopía. La gonioscopía en estos pacientes es clave. Y no solo la gonioscopía convencional, sino la gonioscopía con indentación. Porque es importantísimo saber si un paciente con 4 días de un episodio de cierre angular sigue teniendo aposición del iris o esa aposición ya se transformó en sinequia permanente. En la aposición, la iridectomía periférica puede ser útil. En la sinequia permanente, la iridectomía periférica no va. Entonces es interesante hacer la gonioscopía con indentación para discernir aposición versus sinequia permanente. Por otro lado, a mí me gustaría que Juan comparta una foto de su charla. A ver. Es la foto que está abajo a la derecha, que es tu primer trave. Estamos tu primera hablando ampolla. posterior a la trave. Ahí, esa. Si querés, ampliala, sin compartir todo, ampliala y que quede solamente la foto de esa. Bien, bien.
Ahí estamos, Vos ampliala. me decís así. Ahí estamos, ahí está, perfecto, la podemos ver ahí. Sí. Si uno mira esta ampolla, notoriamente puede ver que hay un borde neto que limita esa ampolla. Bueno, yo no la puedo marcar, pero Que no es difusa. no es difusa. Fíjate que hay incluso un vasito que Sí. va de uno a otro vaso grueso y ahí está marcando el límite y por atrás del otro vaso que se va hacia el otro lado, Estoy marcando. eso, de ahí, y ahora andate por acá arriba, ahí y ahí. Y seguimos, ahí está completamente limitada. Cuando pasa esto, significa que los fibroblastos ya son fibrocitos. Entonces, el 5-fluoracilo, cuyo efecto alquilante disminuye la producción de fibroblastos, mucho no hace porque ya son fibrocitos. En este caso, va el needling, pero el needling tiene que ser combinado con el 5-fluoracilo, porque si no, otra vez se vuelve a formar el quiste, la limitación de la ampolla. Y ese 5-fluoracilo habitualmente requiere varias dosis. ¿Por qué? Porque un ojo que ha tenido un glaucoma agudo es un ojo con enorme inflamación. Por lo tanto, esa inflamación, al tener todo el ángulo cerrado, por el único lugar que sale va a ser por ahí. Entonces va needling con 5-FU. Ya está esto. Perfecto. Y luego de hecho la revisión de la trave, ahí pasaste, la revisión de la trave. Acá no tenían puesto. Después cuando hiciste... Acá hicimos la cirugía ya con la Faco. Bueno, ahí pasa, una más. Sí. Ahí ¿Esta? estamos. Eso. Fíjate que ahí vos tenés una ampolla que no es difusa, pero está gruesa, está congestiva y está plana. Esas tres características implican que hay poca filtración y que va a haber un proceso inflamatorio fuerte, con lo cual nuevamente se va a bloquear. Por ese motivo, está con una triple terapia a pesar de la trave. Vos usaste 5-fluoracilo y tal vez por una cuestión económica del paciente no pudo acceder a la mitomicina. Yo prefiero, cuando se hace una revisión de trabeculectomía, sobre todo tan reciente, que todavía el ojo está caliente, ir a la mitomicina. Porque tiene un efecto alquilante mucho más potente y mejora el resultado de la trabeculectomía. ¿Es menos inflamatorio? No es que sea menos inflamatorio, porque el 5-FU tampoco es inflamatorio. Lo que pasa es que el 5-FU necesita un paso enzimático para transformarse en el metabolito activo, mientras que la mitomicina actúa per se, directamente. Y además, como es muy lipofílica y atraviesa muy fácil los tejidos, se absorbe muy rápido en toda la conjuntiva y la epiesclera, y entonces es mucho más efectiva como antifibroblástico. Por eso yo prefiero la mitomicina en estos cuadros tan agresivos. Bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay preguntas, seguimos con la siguiente charla.